Ok, voy a dejar la presentación así pequeña porque cuando la agrando no puedo después hacer como, no puedo ya tocar la presentación. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas al taller de fundamentos. Es mi primer taller en línea, así que estoy un poco emocionada porque es algo que es muy importante para mí. La gente que sabe, que me conoce más, sabe que una de las razones por las que me gusta enseñar astrología es porque me parece que las personas necesitan hacerse autosuficientes con el tema de astrología. O sea, hay muchos mitos y muchas malinterpretaciones acerca de ella y la única manera en la que creo que tanto las sociedades como las personas van a poder progresar es con educación. Entonces, por eso para mí esto es muy importante. En realidad, mi carrera profesional como astróloga se la quiero dedicar a la educación principalmente. Entonces, bueno, voy a empezar a platicarles qué es lo que vamos a ver hoy y voy a tocar un poco el tema de la historia y por qué es importante saber de historia para poder aprender astrología. Porque esto nos da un contexto y nos permite entender por qué ahorita la astrología es lo que es y también de dónde viene, ¿no? Cuando observamos al pasado, nos permite no solo pues hacer como interpretaciones más profundas, también es como lo más, bueno, ustedes van a ver que a medida de que vamos a ver lo de la historia, y pueden prender los micrófonos, ahorita los apagué porque hay como ruidos extraños y en la grabación se meten, van a ver que hay dudas o cosas del gráfico o ya de la interpretación que se resuelven con la parte histórica, ¿sí? Entonces, por eso es que en esta primera clase voy a tocar el tema de un poco el contexto histórico y ya después vamos a empezar cosas ya más, pues, teóricas, ¿sale? Entonces, bueno, yo soy Ariana y bueno, vamos a empezar. Los antecedentes de la astrología. Primero, pues tenemos que ver qué significa la palabra astrología. Astron viene de la palabra estrella, o sea, hace alusión a las estrellas, y logos son estudios, ¿sí? Entonces aquí vemos que es un estudio de las estrellas. La línea del tiempo. Es una sabiduría que nos remonta hasta Mesopotamia, y Mesopotamia es la civilización más antigua. Se sabe que hay otras antes de ella, pero todo lo que ahorita tenemos como conocimiento, la base nació en Mesopotamia. Claro que después los egipcios y los signos como los conocemos fueron trabajo de los egipcios, pero todavía en cavas y en cuevas se han encontrado pues dibujos de los signos y de las fases lunares, y eso es lo que podemos saber de cuál es el origen, ¿no? Aquí ustedes van a ver en esta gráfica que pues hay varias civilizaciones que se empalman, pero como les repito, la más antigua es Mesopotamia y desde ese entonces es el origen de la astrología. La astrología nos va a remontar al origen del ser humano y ustedes cuando entremos al tema de los signos lo van a entender mejor. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron sus primeros usos? Ustedes seguro se acordarán, pero porque yo me acuerdo que todavía mis abuelos sembraban conforme conforme a la luna. Entonces, los ciclos de la luna han sido siempre parte de la cosecha y en la agricultura se regían por ellos. Actualmente se ha perdido un poco. Y bueno, ¿por qué? Porque los calendarios son mucho más solares y los calendarios más solares hacen más referencia a la energía masculina y se ha dejado un poco de lado la luna porque la luna tiene muchos estigmas, pues muchos miedos. La gente, ustedes ahorita les voy a explicar por qué nació pues el miedo a la luna y a lo femenino, ¿no?
Entonces, por eso es de que ahorita los calendarios que usamos son solares, se sigue el ciclo del sol y los equinoccios y los solsticios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver de las civilizaciones antiguas y la astrología? Nace en el siglo, bueno, o sea, una parte muy fuerte se dio con con la astrología helenista. Los helenistas son los griegos. Entonces, esto es el siglo IV antes de Cristo. Y después siguió en Roma, pero en Roma, en el año 500, fue ya después de Cristo, fue, pues todos los conocimientos fueron quemados por la iglesia. Y obviamente todo el conocimiento se fue y se perdió y se fue a Persia. Entonces, aquí empieza la razón por qué la astrología muchos años estuvo estigmatizada como una superstición, pero también vamos a ver la parte del sol, porque hay una veneración al sol. Después resurge en España y Cilicia con los árabes en el Renacimiento, y en esa época en las universidades era muy común que la gente de élite estudiara astrología y nacieron grandes astrólogos, todos hombres. Aquí les puse unos que son Paracelso, Nostradamus, Copérnico, Kepler, Cornelius, Agripa, Joan Regiomontano, William Lilly y Jean-Baptiste Morin. Entonces, estos fueron los astrólogos y después volvió la religión católica y bloqueó nuevamente la astrología. En los 90 se retoman mucha de la tradición de los textos antiguos que se mezclaron ya con conocimientos de psicología humanista y psicología transpersonal. Entonces, bueno, les abro aquí una pregunta. Creo que me hacen falta que comenten porque están, escucho, bueno, me siento aquí muy sola, pero bueno, si quieren hablar pueden prender el micrófono. Aquí ya está la pregunta de por qué no hay mujeres astrólogas en la antigüedad. Y bueno, recordamos que las mujeres antes no podían estudiar, sino fue hasta el siglo XVII y XVIII que se nos permitió poder acceder a las aulas y las mujeres estaban más pues dedicadas a otros oficios, a otras habilidades, pero las mujeres siempre han tenido un contacto más fuerte con la luna. Entonces, aquí fue como una división entre astrólogos y brujas. ¿Por qué? Porque la parte de las mujeres que estaban interesadas en los ciclos de la Tierra fueron más como relegadas al tema de la luna. Entonces, por eso ustedes van a ver que el tema de lo femenino, que es la luna, se catalogó como brujería. Y el tema del sol, que es lo que les decía de que por qué los calendarios ahorita son más solares, porque hay una veneración más fuerte hacia el sol, es también porque el mismo sistema en el que hemos crecido, pues benefició más el tema del sol. Claro que el sol es una energía vital en el tema de la interpretación de los gráficos. El sol es muy importante, seguramente ustedes saben perfectamente cuál es su signo solar y es muy importante que ustedes se identifiquen con él, pero cuando dejamos de lado el tema de la luna, es como un desbalance. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo la parte de la noche. Entonces, bueno, las mujeres las mujeres que fueron llamadas brujas son las que se interesaron por los ciclos del cielo y fueron quemadas o fueron muy pues rechazadas socialmente porque creían que hacían cosas de magia o de hechicería, de bruja. Entonces, por eso es que también todavía actualmente, aunque la astrología no es una brujería, no es una magia como tal, sigue estando como catalogada como tal porque es un estudio que nos da el poder de predecir ciertas cosas o de anticiparnos
y entonces por eso se cree de que se tiene un conocimiento, una conexión como con otra cosa que la, pues sí, que la religión no aceptó. Entonces, por eso es de que fue como muy rechazada y ha sido muy rechazada. ¿Por qué funciona cuando podemos hacer una carta o hacemos un pronóstico? ¿Por qué funciona? Los planetas y los signos son energías arquetípicas. ¿Qué es un arquetipo? Los arquetipos son funciones psicológicas que están, eh, que están en el inconsciente de las personas. Por ejemplo, un arquetipo es el tema de qué es un líder, qué es un rey, qué es un esclavo, qué es ser una madre, qué es ser ese tipo de, digamos, programación, por así decirlo, que han estado pasando de generación en generación, son funciones que están en nuestro inconsciente. Entonces, los signos y los planetas hablan a ese nivel simbólico. O sea, voy a ir, ay, a ver. ¿Me puedes explicar otra vez qué es el arquetipo? Porque no entendí nada. Ok, el arquetipo es una función psicológica. ¿Qué es una función psicológica? O sea, cuando te pones a pensar en una palabra, yo te digo, ¿qué es para ti ser una madre? ¿No? Que es un arquetipo muy, muy común. ¿Tú qué me contestarías? Alguien que nutre, alguien que da cariño, alguien que da amor, que hace sopita de pollo. Ándale. Y eso es un arquetipo que ha estado como en generación, o sea, como de voz en voz, y se queda en el inconsciente, Es ¿sí? como la imagen de algo que tenemos. Exacto, es como una imagen, es como un prototipo. Arquetipo viene de prototipo, un, de una guía, como de un patrón. Si lo quieres llamar patrón, es un patrón que se ha seguido durante toda la existencia de la humanidad. Ajá. Ok, gracias. Entonces, bueno, los planetas y los signos son energías arquetípicas. Esto, otra cosa, ¿qué quiere decir? Signos y planetas. Los signos hablan de energía y los planetas hablan de personas. O sea, son personajes que usan una energía arquetípica. O sea, un planeta se disfraza de un personaje y entonces actúa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acuérdense que esto es como lo de arranque, ¿no? Luego, la astrología nos muestra la sincronía de sus movimientos con la vida humana. ¿Qué es lo que pasa? No es de que porque algo sucede en el cielo vaya a suceder aquí en la tierra. O sea, la parte de la sincronía tiene que ver con que una cosa que sucede aquí en la tierra tiene una, una, una parte como de espejo en el cielo. O sea, nosotros estamos también sucediéndole al cielo. No nada más del cielo nos está sucediendo a nosotros. Luego, las interpretaciones se sacan de datos matemáticos, astronómicos y estadísticos. Este libro se llama Las efemérides y de ahí salen todos los datos para poder hacer las cartas astrales. Actualmente un software nos calcula el gráfico y ya no lo tenemos que hacer a mano, pero antes se sacaba con estas efemérides, que son datos astronómicos de la posición planetaria día por día de la luna, del sol, cuántos grados, cuántos minutos, si va a estar en fase retrógrada y todo eso. La parte de aprender astronomía para entender astrología es lo que también te da la base para saber por qué de pronto si un planeta retrógrado significa de que tienes que ir más lento o de que tienes que echarte para atrás. Ajá, porque toda la interpretación tiene una justificación astronómica, pero cuando logras entender esas dos, se te hace más fácil ya después entender la teoría, porque si nos damos de cajón a entender
¿qué es Mercurio retrógrado? ¿Qué es el ascendente? ¿Qué es el Sol en casa 5? Se queda como que es mucha información que después como recopilarla es muy difícil. Otra cosa para aprender este lenguaje es de que se tiene que pensar de que ahorita vamos a ir recolectando como pedazos de un rompecabezas. Entonces, cada clase yo les pido que ustedes vayan poco a poco juntando sus piezas y van a ver que conforme vamos avanzando, el panorama se les va a ir haciendo más grande. Entonces, se les va, y van a tener justo, pues, la capacidad de después ustedes hacer su propio rompecabezas, que eso es lo ideal, ¿no? Y la astrología es un poderoso lenguaje simbólico para la comprensión de los ciclos de la vida. Seguramente muchos de ustedes, como yo, llegamos queriendo saber más de esto por tener como la duda de si nos iba a ir bien en tal cosa o si tal persona era el amor de nuestra vida o cosas así. En realidad es, pues, para eso sirve, sí, nos puede ayudar, sí, pero más allá de eso es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, pero no nada más de nosotros, sino de la vida en general. Ustedes aquí en este es una imagen que quiero que se guarden. Está en inglés, ahorita se las voy a explicar, porque bueno, vemos aquí un signo del infinito, vemos el círculo, y esto es un significado como de los ciclos. En la vida es cíclica, o sea, no todo el tiempo vamos a estar arriba, no todo el tiempo vamos a estar abajo. Es imposible creer que todo el tiempo vamos a estar creativos o todo el tiempo vamos a estar súper deprimidos, porque ya si estás deprimido, pues ya eso es depresión crónica, eso es un punto y aparte. Pero la mayoría de las personas vamos a tener momentos buenos y momentos malos, y no nada más, y en todas las partes de nuestra vida, ¿no? En el trabajo, en la pareja, con nosotros mismos. Entonces, nada es estático. Y hay un ciclo, ¿no? Que empieza, crece, se llega a un punto de, aquí dice, se planea, se crea, se verifica, ¿no? Se empuja, lo monitoreas y lo vuelves a empezar. O sea, esto es así también, ¿no? Esta figura del círculo, del infinito, lo vamos a ir también viendo poco a poco más. Luego, ¿cuál es el objetivo de estudiarla? Nos ayuda a comprender situaciones de diferentes tiempos, pasado, presente y futuro. Cuando podemos ir a un momento de nuestra vida de que sucedió algo, ¿no? Me cambié de casa y quiero saber qué es lo que había en mi vida en ese momento. En la parte del gráfico, te puedes regresar y puedes ver qué aspectos estaban. Y vas a ver que después, 7 años después, 14 años después, 19 años después, se va a volver a presentar una situación parecida. Entonces, por eso es de que los primeros 7 años de la vida nos marcan la base para la vida futura, pero esos 7 años también al mismo tiempo se empiezan a dividir en fractales. Entonces, por eso es de que podemos viajar en el tiempo estudiando astrología. Y bueno, dice aquí que nos prepara para situaciones inevitables. Al ver que en ciertos momentos viene un tránsito pesado en la vida, dices, ok, me agarro, ¿no? ¿Por qué? Porque van a venir estas pruebas, voy a tener que poner orden, y te puedes anticipar un poco. Sin embargo, no podemos evitar que sucedan, ¿no? Nos avisa también de posibles oportunidades, en qué momentos es más propicio, como les dije hace rato lo de la siembra, que antes las personas estaban más al pendiente de los ciclos de la luna para poder hacer sembradíos. Asimismo, también nos permite estudiar estos ciclos, poder pues aprovechar estos momentos de oportunidad.
señala el potencial innato y el potencial a desarrollar. Cada persona nace con un potencial, pero no siempre lo sabemos identificar. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. La mayoría de las personas no sabe lo suficiente de sí como para defenderse o para poder apoyarse o pedir ayuda, y en ese caso, pues, hacer como esta parte de desarrollar tu potencial. Aumentas el conocimiento y generas conciencia, y lo que lleva a un proceso de individuación. El proceso de individuación es un término psicológico junguiano de Carl Gustav Jung que tiene que ver con ser tú mismo. El proceso de individuación está relacionado con un planeta que se llama Urano, porque Urano es el que nos va a pedir que cambiemos y que rompamos patrones familiares. Ajá, por eso les puse esta imagen, porque realmente conforme van pasando las generaciones ahora sí que el hijo, el padre, el abuelo, se va, el humano tiene la posibilidad de ir subiendo su nivel evolutivo y evolucionar. Pero hay veces de que por las decisiones propias, pues involucionamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay conciencia. Entonces, este proceso de conocerse a uno mismo, de saber, bueno, esto me hace bien, esto me hace mal, es un proceso que genera conciencia y que te lleva a, pues, ser un individuo, ¿no? A ser tu yo más genuino. Y bueno, luego, pues, estimula el poder personal mermado. ¿Por qué? Porque también en el proceso de individuación va a haber un momento en donde se tengan que romper estructuras, se tenga que romper una tradición, algo que se te dijo que tenías que hacer, y entonces tienes que decir, es que eso no es para mí, ¿no? Entonces hay un proceso como de, pues, de liberación. ¿Por qué? Porque eso es avanzar, ¿no? Y eso es crecer, eso es seguir adelante. ¿Cuáles son los límites y la ética? Eh, Hay una parte de que cuando tú ves un gráfico, y ustedes cuando vean un gráfico, van a poder decir, mira, él tiene tal luna y lo tiene con tal aspecto. Y eso significa que, pues, tuvo una infancia de este tipo, ¿no? Una infancia muy difícil. Sin embargo, y tú puedes decir, bueno, una infancia difícil es, pues, una vida emocional difícil en la parte de la adultez, ¿no? Como les decía, si en la infancia hubo un daño, es muy difícil de que se pueda, digamos, revertir por completo. Se puede, pero es con mucho trabajo personal. Pero no por eso, cuando tú conoces a alguien, puedes, digamos, encasillarla en de qué cierta manera, porque hasta que no conoces a la persona, no puedes realmente saber en qué proceso está, en qué nivel de evolución está. Hay personas incluso que tienen cartas parecidas. Podemos ver, tienen la misma posición del sol, de la luna o el ascendente, cosas que puedes decir, no, pues estas personas deben parecerse bastante. Y ya cuando las tienes enfrente dices, no, hay una evidencia de que una persona está más trabajada que otra, y eso solo lo ves con el contacto. Hay cosas, o sea, digamos que el grado evolutivo no se puede ver en la carta. ¿Qué otra cosa es una parte del límite y de la astrología? Los textos antiguos, de la parte que les decía que mucho de lo que ahorita tenemos es de la astrología helenista, que es de los griegos. Esta astrología se llama también astrología tradicional. Y esta astrología tradicional es muy determinista, o sea, te condena mucho. Si tienes una posición planetaria tal, los textos te describen así como si fueras a morir ahorcado y quemado, o sea, como fue o sucedió en ciertos años de la historia. Sin embargo, la astrología también va cambiando, se tiene que ir modernizando porque
no significa ya lo mismo. Entonces, por eso es de que de pronto en esa parte de la traducción puede haber, pues, ahora sí que errores. Una misma imagen puede tener dos polos y más de dos posibles efectos. Siempre está esta parte de que como puede pasar algo bueno con un aspecto benéfico, tipo un Júpiter, que es un planeta muy querido y que la gente lo busca mucho, también puede tener una implicación muy negativa, ¿no? Entonces, o Saturno, el contrario, que es un planeta que ha generado mucho rechazo porque eh, la gente no quiere tener pruebas, no quiere que lo confronten o que lo hagan madurar. Entonces, esta parte de Saturno es, ha sido muy rechazada en la parte de la astrología tradicional, pues tú consultas los libros, ves qué significa un Saturno en tal casa, con tal aspecto de cuadratura, con Marte o con la Luna, y dices, no, o sea, tragedia total. Pero siempre, acuérdense, tanto un aspecto positivo, tienes siempre dos posibles caminos, uno negativo y uno positivo. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son uno de los límites. Y jamás se puede decir que se tiene la certeza de que ocurrirá un evento con detalles descriptivos, ya que no se sabe a qué nivel de energía ocurrirá. O sea, otra vez, un mismo evento, ustedes escuchan un horóscopo o al momento de ver los aspectos del día y una misma persona va a entender una cosa y otra persona va a entender otra cosa completamente. Entonces, esos son niveles de energía. Entre más podamos sacarle partido o provecho a una información, ese nivel de energía es más alto. Entonces, cuando logramos captar algo que nos sirve para hacer provecho, para poder crecer, estamos accediendo a energías más altas. Al contrario de cuando usamos la energía solo para destruir, para en lugar de que sea bueno lo convertimos en malo, eso ya es otro nivel. Por eso es de que siempre los eventos van a terminar sucediendo y la gente los va a recibir de diferente manera. ¿Qué astrología veremos? Hay muchos tipos de astrología. Hay una astrología que se llama védica, otra que se llama helenista, como les dije, que se sigue usando y son las bases de la astrología moderna. Hay una astrología que es predictiva, hay una astrología que es psicológica, pero la base de todas, casi, menos de la védica, es la astrología tropical, que también es llamada como astrología occidental. ¿Qué significa esto de astrología occidental? Que viene de Europa. O sea, como les decía, mucha de la información de los egipcios acerca de la sabiduría ancestral la rescataron los griegos y ellos fueron los que los que promovieron este conocimiento. Entonces todavía lo que tenemos de esto, las bases, son de esos años, de esas civilizaciones. Ahora, vamos a entrar al tema del simbolismo. La carta, si la mayoría de ustedes, bueno, porque ya los conozco a todos, han visto su gráfico, han visto que el gráfico se compone de rayas, de símbolos, de signos, y todos esos símbolos, al momento de querer entenderlos, primero hay que fractalizarlos. Es como si tuviéramos que dividirlo, o si vieran esas imágenes como de que te vas acercando y se va haciendo otra imagen, y luego otra imagen, y luego otra imagen. Así es como vamos a ir así como adentrándonos en el tema de la astrología. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el subconsciente? Cuando nosotros vemos arte, cuando escuchamos música, cuando vemos una imagen, cuando vemos una película incluso,
todo eso que estamos recibiendo llega al inconsciente. Ajá. Entonces, esa información que llega al inconsciente se queda y luego soñamos con lo que sucedió en la película. O vemos algo en una revista y la reproducimos en un sueño. ¿Por qué? Porque es en el inconsciente en donde está todo, o sea, todas las memorias de todas nuestras vidas, de toda nuestra vida también. No, o sea, eso no pasa con el consciente. En el consciente olvidamos, o sea, si hubo algo que no nos gustó, lo olvidamos. Si hay algo que no nos interesa, lo olvidamos. Si de pronto queremos hacernos de la vista gorda de que algo no está sucediendo, lo bloqueamos. Entonces, pero el inconsciente se da cuenta de todo. ¿Por qué? Porque es como una máquina que graba todo en nuestra vida y los símbolos por eso son tan poderosos, porque le hablan al inconsciente. Entonces, en todas las civilizaciones antiguas, los símbolos fueron considerados las puertas abiertas a lo desconocido. Eh, Otra vez volviendo al tema del arte, por eso la gente que hace música, la gente que hace películas, tiene tanto poder sobre la gente. O sea, si en algún momento ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿por qué adoramos tanto a Brad Pitt? ¿O por qué nos gusta tanto la música de, no sé, ahorita que pienso en alguien nuevo, Billie Eilish? ¿O por qué la gente se fascina con Luis Miguel, ¿no? Y realmente es porque la música y es un símbolo y llega a través del inconsciente. Entonces ni siquiera tenemos que prestar tanta atención para recordarla. ¿Por qué? Porque se va y se instala directo al inconsciente y ahí nunca más se nos olvida. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, el inconsciente es como la puerta, así como que también a esta parte de la liberación. Son las huellas del espíritu. El espíritu, los que ya me conocen saben que yo creo en las reencarnaciones. Mucha de mi enseñanza también involucra el tema de muchas vidas, pasando o pasadas, porque no podemos creer que ya nacimos donde estamos porque sí. O sea, el tema de la reencarnación nos da ciertas respuestas como complejas de por qué merecemos o por qué nacimos con tal circunstancia, ¿no? Por eso es de que incorpora la parte de la reencarnación, pero los símbolos también nos logran conectar con nuestro espíritu, que el espíritu es lo único que no cambia en reencarnación en reencarnación. El alma se va modificando y el cuerpo, pues tenemos cuerpos diferentes en cada encarnación, ¿no? Podemos en alguna vida haber nacido en China, en otra en Europa, ahorita somos mexicanos y algunos de aquí como costarricenses, eh, pero lo que les quiero que se queden es de que el espíritu es el mismo, ¿sí? El espíritu es el que nos ha acompañado en todo este viaje. Y el gráfico natal es un instrumento de poder interior, es un mandala que emite energía codificada. También es bueno, así como ver cartas del tarot, para poder ir identificándonos con estos arquetipos. Para Cris, que me preguntó qué es un arquetipo, si te interesa el tema, es también muy rico empezar a conocer los arcanos mayores del tarot, porque cada arcano nos va hablando de una personalidad y esa personalidad son personalidades dentro de nosotros. O sea, todo el tarot son arquetipos que nosotros también tenemos, ¿sí? Y que usamos en determinadas situaciones de nuestra vida. Es como tener una cajita de colores o de herramientas y cuando la necesitamos, pues ocupamos, no sé, el bolígrafo, pero si de pronto necesitamos colorear, pues usamos un color, o subrayar, pues un marcatextos, ¿no?
Entonces, eso también son los arquetipos. Entre más podemos también entender de qué trata cada arquetipo, podemos también pues ir enriqueciendo nuestra cajita de, pues, de, de personajes. ¿Y dónde los conseguí, dónde los consigo? ¿Cómo lo estudio? Los arquetipos, mira, aquí tenemos así como un amigo que da tarot, así que si quieres estudiar con él, podrías estudiar con él. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes empezar tú? Comprándote un tarot y empezar a leer de cada arcano. O sea, ¿qué significa el arcano del loco? ¿No? Y es una energía, pues, muy ingenua. En Argentina le dicen el inocente, aquí en México le dicen el loco, creo que también en España, pero entender de este lenguaje, bueno, ahorita creo que quería hablar él, así que que nos explique él qué es un arquetipo en la parte del tarot para que también para que lo vayamos entendiendo. Sí, porque Hola, se me hace como un mundo aparte. Sí, hola a todas y a todos. Hola Ariana, ¿cómo están? hola, hola. Me Hola. encanta todo lo que nos estás compartiendo y justo no dista tanto, parecían mundos distintos, la astrología o el tarot como el arquetipo, y es muy similar. Más allá que leyeras algo, yo te invitaría a que tienes un mazo, puedes conseguir un mazo de tarot, solo veas las imágenes y ahí está la magia, lo que mencionaba Ari, ¿no? Todos pasamos por estas determinadas fases en nuestra vida, ¿no? Y se van repitiendo, la verdad es que se va a repetir, por más que hayamos, como dijo, tomar un color, a lo mejor lo vamos a volver a ocupar para volver a colorear, ¿no? De ese mismo tono y entonces más bien como ir solamente percibiendo qué te transmite cada arquetipo y no hay nada que no sepas, porque justo están en nuestro inconsciente. Exacto. Ok, pero a lo mejor, o sea, ahorita hablan de loco y a lo mejor mi percepción es completamente diferente. Eh, es un ejercicio que yo hago justo en el curso que doy y es algo como inquieta mucho a quien a veces está iniciando y es como si, eh, sí, lo que decía, ¿no? A lo mejor en España significa algo distinto el loco y no sé, en algún lugar de Asia es distinto, pero está impregnada esa carta por la fuerza del sol. Todas las personas en el mundo hemos visto el sol. Es algo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Está ahí en el inconsciente y se maneja más por ahí. Digo, sería como después profundizar en eso, pero para que quede más como claro, como lo que comparte Ari, me gusta mucho como lo dice, es un prototipo, algo que incluso un ideal en algún momento, por así llamarlo, y lo tenemos eh, en el inconsciente, ¿no? Lo tenemos que hacer consciente, por eso justamente en la astrología hay muchas herramientas de autoconocimiento para develar, ¿no? O sea, no nos conocemos, es una realidad, y esto nos va a ir acercando al autoconocimiento. Pero dejo a Ari. Sí, exacto. Mira, la parte de tocar el tema del simbolismo es porque el gráfico, aunque se ve como medio matemático, y sí lo es, claro que lo es, porque también los números, digamos que también es un símbolo, ¿no? Ya aquí ya podemos decir de que entra la numerología, porque son códigos, pero y tiene una energía que emana. Pero la carta en sí, tu gráfico como tal, también emana una energía y esa energía le habla a tu espíritu. Y tu espíritu y tu inconsciente la recibe. Por eso es de que la carta, cuando te leen la carta, dices, ah, caray, o sea, me está describiendo y yo ni siquiera le había dicho cómo me llamo, ¿no? Completo. O nunca me había visto. Porque realmente tu inconsciente está ahí plasmado. Entonces, el gráfico natal es un instrumento de poder interior que emite una energía codificada.
Ajá, y eso pasa con los símbolos. Por eso también pues la publicidad es muy, muy, muy poderosa, porque cuando vemos una imagen se nos queda en el inconsciente. Ajá. Y así es como, este es un lenguaje. O sea, otra de las cosas que también eh, me gusta enseñar es de que entiendan que es un lenguaje, que estamos empezando como a hablar inglés o francés. ¿Por qué? Pero es un lenguaje que es circular. Hay una película muy padre que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se las mando después. Está súper bonita porque habla del lenguaje circular y, y esta parte de que no tiene fin, porque somos seres eternos, porque el espíritu no muere, porque el cuerpo, claro que sí, pero nos conecta también con el todo, ¿no? Y esa parte de los arquetipos, cuando tenemos un rechazo a un arquetipo, es porque eso no lo tenemos integrado. Entonces, por eso es de que hay cartas del tarot que nos dan tanto repele y sobre todo socialmente hemos juzgado muchísimo, hay cosas que están más bien vistas, ¿no? Y yo también lo voy a mencionar cuando veamos lo de los signos. Hay signos que son mucho más rechazados porque hay muchos pues, prejuicios sociales acerca de estos signos, pero en realidad son sombras de la sociedad. No, y sombras que pues nosotros cuando no las incorporamos, pues las hacemos nuestras también. Entonces, bueno, voy a seguir con el tema del círculo. Bueno, aquí se me fue un título, pero es el título es El simbolismo del círculo. Quien ha visto una carta astral, pues esto es astrología occidental. La astrología védica, que también les decía, hay muchos tipos de astrología, pero las más diferentes, o sea, las que distan más, o sea, son la astrología occidental, que es la que vamos a ver nosotros, y la védica. La védica, sigue en la posición de las constelaciones actuales. Y la que ahorita nosotros vemos es la posición de las constelaciones en el inicio de la humanidad. Por eso es de que podemos entender la razón del ser humano aprendiendo astrología. Ajá. La astrología védica nos ayuda a entender ciertas cosas de nosotros y la astrología occidental podemos entender la parte psicológica. Ajá. La védica es más como para ir a temas como más del alma y la occidental es más para tratar un tema psicológico, social, ¿sí? Para que ustedes, si en algún momento escuchan qué es la astrología védica, o sea, como que no piensen de que van a entender astrología védica por este curso, porque se van a confundir, es totalmente diferente. La gráfica es un cuadrado, entonces por eso la astrología occidental usamos un círculo, porque este círculo es el espíritu, es la conexión con la unidad y es la totalidad. Ajá. Entonces aquí pues vemos la redondez es sagrada por ser la forma que contiene todas las formas y es la eternidad. La gente que también ha tenido sesiones individuales conmigo de aquí, para los que no saben de que uso el tema de los colores en la gráfica, porque también emiten una energía, también emiten un significado. Entonces, este degradado son espectros de color. ¿Qué espectros de color? ¿Qué quiere decir? Una rama de emociones, ¿sí? Desde las más densas hasta las más lumínicas. Pero el círculo abarca todos los colores y abarca todas las emociones. Entonces, cuando abrazamos esta parte, tanto la oscura como la luminosa, pues nos vamos integrando. Ajá, esta es la parte del círculo, del significado del círculo en la carta. Bueno, el círculo, ¿qué significa? El círculo se cierra sobre sí mismo, o sea, comienza y nunca termina. Representa la unidad, lo absoluto, la perfección. Es el símbolo del cielo en la tierra, de lo espiritual con lo material y se relaciona con la protección.
las personas que también saben de tema de magia, ¿por qué también está asociada la astrología con la magia? ¿Por qué? Porque al ser un lenguaje simbólico, como les decía, es como cantar canciones, o poder cantar canciones, o poder actuar en una película. ¿Por qué? Porque estás hablando en un lenguaje codificado y el espíritu y el alma no hablan en lenguaje de palabras, hablan en lenguaje de código. Entonces, por eso, en la parte de la magia se usa mucho el tema del círculo porque es una protección, porque se cierra, porque es perfecto. Y por eso también es uno, porque también aquí vemos, ¿no? La magia de tu carta. Si tú logras abrazar tu carta, vas a poder protegerte, pues, ¿de quién? De ti mismo, que somos como quien nos hacemos más daño, ¿no? O quienes permitimos que nos hagan daño. Entonces, bueno, ahorita voy a seguir con el cuadrado. Les voy a dar el fundamento o el simbolismo del círculo, del cuadrado y del trígono. ¿Por qué? Porque estos son figuras geométricas que representan algo y que después se ven dibujadas en el gráfico. Entonces, cuando tenemos idea ya de qué significa esto, les digo, vamos como teniendo las piezas del rompecabezas para ir haciendo un enunciado, ¿sí? En el gráfico. ¿Qué pasa con el cuadrado? El cuadrado representa a la tierra, a la materia. Sintetiza los 4 puntos cardinales. La cruz une la materia con lo espiritual y por sobre las diferencias y orientaciones opuestas. El cuadrado a veces lo vemos en el gráfico como un aspecto. Y esto nos dice que hay un poder material y espiritual, o sea, una diferencia entre algo espiritual y algo material que no se está pudiendo como fusionar. Entonces, hay un trabajo, digamos, material. El círculo, cuando hablamos del círculo, hablamos de ser como dioses, ¿sí? Como creernos parte de Dios y ser Dios porque somos parte de Él. Cuando hablamos de sentirnos como un cuadrado, pues ya te sientes así como que, imagínense si ustedes fueran un círculo y estuvieran en un lugar, pues podrían rodar, ¿no? O si fueran una burbuja, pues podrían flotar. El círculo tiene una energía, pues, así dinámica, de movimiento. El cuadrado, si somos una caja, pues no vamos a poder hacer así como figuras y viajes, o sea, estamos cuadrados. Tenemos un piso, o sea, una base, un alto y un techo, ¿no? Entonces, esta parte del cuadrado es un tema de karma. Es un tema, por eso es de que en la parte religiosa se ha usado tanto la cruz, porque es como, eres mi cruz. ¿Por qué? Porque hay algo que estoy como cargando, pero, ¿por qué o sea, pero eso es desde un punto de vista judeocristiano, ¿no? Porque realmente la cruz es un aprendizaje en el que se tiene que incorporar una cosa material y una cosa espiritual. Y eso no siempre es fácil, entonces por eso es que se siente tan pesado. Esta es la parte del cuadrado. Y el fundamento del triángulo. El triángulo es la Sagrada Trinidad, está asociado con cuerpo, alma y espíritu, y representa 3 mundos, el celestial, el terrenal y el infernal. El punto de hasta arriba es el espíritu, es lo que nos conecta con el espíritu. Entonces, acá en la parte de abajo vemos los elementos, los 4 elementos. Acá vemos la parte de los símbolos alquímicos de transformación y la parte de el contacto con el espíritu. Entonces, esta es una figura armónica que conecta la parte material, la alquimia y el espíritu. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Tienen alguna duda? Creo que me fui muy rápido la primera parte, pero... Bueno, entonces voy a ir cerrando esta primera clase, eh, porque estos temas, estos conceptos, ustedes ahorita los pueden ver muy básicos, pero les digo, son las piedras angulares para que después podamos ir a cosas más complejas. Quiero que se queden con esta parte de qué significa el círculo y lo practiquen, o sea, que digan, esto es una energía circular o esto es un ciclo, lo que les decía de que nace, crece, se reproduce, muere. Comienza, se desarrolla, llega a su culminación y muere, porque esa parte del círculo se ve todo el tiempo en muchos conceptos, desde los signos, desde los planetas, desde los aspectos. Eh, entonces, cuando logras entender esta parte del círculo, va a ser más fácil de que después podamos seguirnos pues como más rápido con lo demás. El cuadrado, algo estable, algo que nos conecta con la Tierra. La gente también sabe que cuando esta parte de la cruz que se dibuja, que son los 4 puntos cardinales en la carta, representan la cruz de la materia y es un cuadrado. O sea, si tú haces si unes la línea de aquí, o sea, si haces este dibujo, vas a hacer un cuadrado. Y esos son los puntos cardinales, se llama cruz de la materia, marcan los puntos más, pues así como los castillos en la casa, como lo que sostiene la carta. Y el cuadrado y la parte de la cuadratura de las dificultades de la vida nos hace tener como consistencia, ¿sí? Y la parte del triángulo nos conecta cuando ustedes vayan a ver ya después aquí que se dibujan triángulos, van a ver que nos conecta cuerpo, alma y espíritu. Entonces, por eso es de que esta figura es una figura armónica. No hay ninguna que sea más buena que otra vez. Aquí es mucho de perderle el miedo a que si algo no suena fácil o agradable, lo descartemos, porque justamente las cosas que más nos cuestan trabajo son las que más después nos dan, pues, más crecimiento, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo cómodo, o sea, lo que nos es fácil, no vamos a seguir aprendiendo, no vamos a seguir creciendo. Entonces, esta es la parte de la primera clase. Ya en la siguiente clase vamos a estar viendo la parte de los símbolos como tal, que los símbolos base, que espero que ya todos se los sepan. Yo sé que por ahí tal vez hay personas que no. Les pido que los vayan como practicando, porque pues ahora sí que si no ubican bien cuál es el signo de Aries, el de Leo, el de Sagitario, pues va a ser difícil que después puedan ver un gráfico y les empiece a hablar, ¿no? Y también los símbolos de los planetas. Si quieren, estos sí se los puedo mandar a la gente que no se los sepa. Esto también es básico, o sea, no podemos avanzar si ustedes no se saben identificar bien cuál es el signo de Capricornio. Hay varios signos de Capricornio, o sea, este es uno, hay uno que es como una Z también. Es el único que creo que tiene como más de uno. Todos los demás es el mismo. El único que sí tiene más de uno es Capricornio. Y los símbolos de los planetas. ¿Sale? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Prendo los micrófonos o sí lo pueden prender ustedes? Yo te quería comentar que, bueno, antes que nada, agradecerte, me encantó la clase. Y al inicio esto que platicabas de la relación de la magia y la astrología, justo Agripa tiene
una cita que dice que la magia está tan vinculada a la astrología que quien intente realizar cualquier acto de magia sin el vínculo no conseguirá nada, ¿no? Eso como que me resonó muchísimo con lo del inicio. Y justo yo leí un koan que tiene que ver mucho con los círculos, entonces, claro, es como la fraternidad, ¿no? O sea, el círculo. Y sí, es como aprendiendo, como mencionaste, un nuevo idioma. Me gustó verlo desde ahí. Gracias. Sale, pues miren, la verdad es que estaba un poco nerviosa al principio, pero bueno, esta parte de la historia, les digo, sé que luego no es la parte favorita de las personas porque ya quieren como entrar de lleno a la parte de la interpretación, que siempre es como ya lo más interesante, lo más divertido. Pero les digo, es difícil que uno pueda entender, o sea, una de las cosas también que quiero que se lleven para pensar es de esta parte de por qué no hubo astrólogas mujeres, ¿no? En la antigüedad. Saben que no soy feminista, amo a mujeres y hombres por igual, pero sí me parece como una parte muy importante de reconocer de que socialmente se le ha venerado mucho al sol y claro que el sol es muy importante para los procesos, incluso por ejemplo la carta no funciona o la naturaleza no funciona sin el sol, pero tampoco funciona sin la luna, tampoco funciona sin la noche. Y esta parte de que las personas incluso tienen mucho rechazo a la parte de la oscuridad, de la brujería, fue porque se, se, no, o sea, no quedaba de otra, ¿saben? O sea, lo que también quiero que se lleven a pensar es de que las mujeres que fueron consideradas brujas en algún momento eran las que no, o sea, no podían estudiar también, o sea, no había oportunidades para aquellas mujeres que tuvieran interés en conocer los ciclos naturales de la vida y, se dedicó nada más se permitía a los hombres, porque claro que para ser astrólogo tenías que ser astrónomo o matemático o físico o químico, porque hay un tema también aquí en donde se empieza a mezclar el tema de los elementos, el tema de cómo funcionan dos elementos combinados juntos. Por eso es de que los astrólogos también se llamaban alquimistas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las prácticas físicamente de cómo funcionaba la mezcla de ciertos componentes, daba una reacción. Así mismo sucede con la astrología. Cuando veamos la parte de los elementos, que me gusta mucho y la gente que me lee en Instagram sabe que he estado publicando mucho de eso porque es un conocimiento también que es bien fácil de entender al principio y es bien raro que las personas realmente lo interioricen y lo usen, porque simplemente saber qué elemento es el que te predomina ya te dice mucho de tu vida. O sea, una cosa que tú logres trabajar de tu carta te va a ayudar un montón para otras cosas. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Ari, yo tengo una duda, perdón. Sí, sí. ¿Hay gente actualmente que estudia la astrología védica? Sí, 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 sí. Sí, Nunca la había escuchado. ¿Cómo? Nunca la había escuchado, por eso te pregunto. Sí, la astrología védica es más como en la India, ¿sabes? O sea, en la India tienen, de hecho es como una religión. Para que te puedas casar, te hacen tu estudio como astrológico con tu marido o con tu pareja y te dicen, pues si va a ser una buena relación o no, y si te conviene casarte o no. Todos nos deberíamos de hacer eso. Yo sí me la hice con mi esposo. Pero aún así, o sea, tenemos un chorro de cosas, o sea,
digamos que no por haberlo hecho garantiza de que el matrimonio sea fácil. Claro, sí, sí, por supuesto. Ok. Sí, Es eso que sí lo hace. me llamó mucho la atención lo que decías de la diferencia, ¿no? Que la occidental es un poco más psicológica y la otra es un poco más del alma, si entendí bien. Sí, 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 sí. Mira, cuando vayamos a ver la parte de astronomía, porque les decía, quédense eso como súper claros, ¿no? De por qué se empieza a leer el ascendente, ¿sí me entiendes? Ya Ujú. la gente que sabe cuál es su ascendente, creo que todos aquí no. Si alguien no sabe, me puede preguntar después, oye, yo no sé cuál es mi ascendente, este, pero, por ejemplo, ¿por qué se interpreta el ascendente? ¿No? Eso no lo responde la astronomía. ¿O por qué las casas giran? ¿Por qué leemos las casas en el sentido contrario del reloj? Porque la Tierra gira en sentido contrario del reloj. O sea, eso es lo que les va a hacer de que puedan realmente hacerlo más fácil, porque ya sabes el por qué. ¿No? El ascendente es ese signo que se ve al este cuando en el momento de nacimiento, y entonces es como la primera energía que recibimos. Y entonces tenemos un traje que nos lo colocamos como cuerpo y tenemos en la vida, en la encarnación, un traje de un signo tal. Y nos comportamos o nos movemos a través de ese traje, pero otra vez la razón es una razón astronómica. La parte de la astrología védica es de que, ¿sí te acuerdas de que te dije cuál era la diferencia? Lo del alma y la otra es psicológica. No. La parte astronómica de la justificante de cuál es lo que ellos ven es de que ellos ven el alma, digamos, pero como actualizada. Y la astrología occidental ve tu alma, pero tu alma como la antigua, como la que vino a la Tierra y por qué vino a la Tierra. La que ha estado aquí por los siglos de los siglos. Ajá, en otros términos, o sea, las constelaciones se han movido, ¿sí? Porque hay un movimiento que hace que las constelaciones que veíamos cuando inició la humanidad ya no se den, o sea, ya no están en la misma posición. Ajá. Ajá. Pero lo que hizo la astrología occidental fue hacer un tema geométrico de dividir el círculo entre 12, entonces esos 12 signos ocupan 30 grados en cada signo, cada casa, y de ahí ya se hace como una matemática exacta con respecto al círculo, con respecto al espíritu. La astrología occidental, la védica, es un cuadrado y la posición de tu sol, por ejemplo, ¿tú eres Tauro? No. Tauro. Sí. En la védica es muy probable que seas Aries, porque tienen otro zodiaco, por eso es de que es bien diferente. Ah, ok. Sí, o sea, y por eso no, la verdad no te recomiendo que ahorita estudies védica. Si en algún momento quieres estudiar, primero entiende entiende tu carta, y ya luego te puedes ir a la védica. Si no te vas a confundir y no vas a entender ni bien ni una ni otra. Ok. Sí, sí, no les recomiendo que, que vayan a la védica ahorita. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Mm. Yo sí, si alguien más no tiene, yo sí. Yo quiero saber la diferencia entre em, eh, todo lo lunar y lo solar que hablabas, este, porque, o sea, entiendo que tenemos un signo solar y o hay como un horóscopo, perdón, lunar. Entonces,
O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entiendo que el lunar se mueve con el ciclo de la luna, pero como que no termino de aterrizarlo bien. Ok. Eh, Mira, la parte aquí me voy a regresar un poco a la parte del tiempo. Los egipcios los egipcios, los mayas, tenían, su calendario era más lunar porque es más exacto. Sin embargo, otra vez con el tiempo, la gente le tuvo un poco de un rechazo hacia la luna. Y un rechazo hacia la luna porque la luna nos habla de la parte del inconsciente, pero también de las vidas pasadas y también y nos habla mucho de nuestro pasado, de nuestra infancia. El Okay. sol te digo, siempre ha sido como el ganador, es mucho más patriarcal. ¿Y por qué tenemos dos? O sea, es importante primero entender los por separado para después juntarlos. Otra de las cosas que yo también creo que es importante que empecemos a incorporar a la práctica astrológica es el tema del horóscopo lunar, que sería la revolución lunar. ¿Por qué? Porque ese es un ciclo emocional. El ciclo solar nos habla más como de una energía masculina, de algo que tenemos que ir hacia afuera. O sea, cuando hablamos de sol y de luna, el sol y la sociedad nos ha estado impulsando mucho a que logremos, a que seamos, a que nos vean, a que nos reconozcan, a que, o sea, es mucho el tema de ir hacia afuera, ¿no? A que aparentes algo y que la gente lo note. Y la luna es, no, primero adentro, o sea, en tus sombras, en tus días malos, en tu inconsciencia, con tu pasado, con tu niñez, aceptando tu raíz, tu origen. Entonces, por eso es de que se ha como rechazado más como la parte lunar, pero el ciclo de la luna nos habla más de un ciclo emocional, ¿sí? Y es Okay. más como introspectivo, es más como para sanar emociones. Y el sol, los ciclos solares es más para alcanzar cosas, para compartir, ¿sí? Como el sol, o sea, el sol se comparte, el sol eh, no tiene como, ay, a ti no te voy a dar sol, ¿no? O sea, bueno, acaso que estés escondido, pero el sol no es como, el sol da y da en abundancia, pero también es más masculino, es más hacia afuera, para lograr cosas. ¿Sí? Sí, ok. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Les voy a hacer examen, ¿eh? Les voy a hacer examen al final del mes. Este, Sobre todo de estas cosas que parecen así como no tan importantes, para ver si lograron entender los conceptos como más básicos. Pues, pues yo solo me doy cuenta que hay muchos términos que desconozco, que no, aunque me llama la atención de la palabra de la astrología y todo eso, pero ahorita con esta primer clase, pues sí se me hace un poco difícil entenderla, como que hay que estudiarla mucho. Y como lo acabas de decir, los signos, los gráficos y todo eso es términos que yo desconozco y lo único que me saco como conclusión ahorita, pues que no sé nada y que tengo que estudiar mucho. No, pero hay algo que, por ejemplo, digas, me gustaría que me explicaras esto porque tal vez puedo hacerte lo que sea más sencillo y nosotros aprendemos todos, porque a veces uno cree que sabe, pero en realidad cuando te pones a explicar las cosas sencillas, realmente te das cuenta que sí sabes o no. Entonces,
no, o sea, ¿hay alguna parte, por ejemplo, de que digas, ahí sí, no entendí nada o no sé por qué es importante saber eso? O sea, no se preocupe, puede preguntar lo que sea, no hay como que, no se tiene que sentir como restringida. Ajá. Sí, Ari, voy a ver cómo voy a hacer mis preguntas del tema, porque pues sí se me hizo un poquito ahorita pues difícil entenderlo, pero tal vez no el poquito donde habíamos visto un tema pequeño, pues se me fue pasando, entonces tengo que analizar qué cosas serían mis dudas, porque sí veo que se me hace un poquito enredado o complicado. Ok, Mm. ok, bueno, pues me puede preguntar. Sí, pero es que no quería interrumpir la clase tampoco. No se preocupe, ya en las próximas clases, cuando tengan una duda, me pueden interrumpir en el momento. Eh, la parte de la grabación, pues nada más era como, porque si de pronto luego se meten, si están todos abiertos, luego se escuchan muchos ruidos así como externos y no se queda la grabación bien. Entonces, para que la gente que no puede entrar a las clases pueda después consultarla, porque pues es para todos. La parte de las efemérides, ¿sí les quedó claro qué eran las efemérides? O se los explico. A mí no me quedó muy claro Ok, lo de las efemérides. ok. Las efemérides, les voy a poner un ejemplo en la siguiente clase, porque también es importante que vayan viéndolas. Son unos gráficos, son así como unas hojas que van mostrando las posiciones de los planetas. Las efemérides es un libro que se publica, que está hecho por gente de Suiza. Suiza es como, los suizos son como la autoridad en el tema de las efemérides. Quienes hacen estas efemérides son astrónomos, no son astrólogos. Entonces, estos astrónomos van calculando, aquí por ejemplo, aquí vemos que dice el libro internacional de las efemérides, ¿no? The New International Ephemeris. Y dice 1900-2050. Este libro, que es la portada de un libro, equivale las efemérides, o sea, la posición de los planetas de 1900 a 2050. Y son una cosa así súper choncha, un libro muy gordito, en donde se ven la posición de los planetas. Eh, Les digo, cuando al principio ves estos gráficos, dices, ahí solo se ven puros números y no entiendo nada, pero hay que perderle el miedo a verlo. ¿Por qué? Porque digamos que nos empezamos a familiarizar y conforme va pasando, esos gráficos nos van hablando. Otra cosa, por ejemplo, de ya ir entendiendo este lenguaje es de que hay un punto en donde se tiene que conectar la intuición. En el curso vamos a ver que va a haber mucha parte teórica, porque digamos que para poder entender, primero necesitamos entender teoría y cosas que sostengan la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición está más arriba de la inteligencia, pero no hay intuición si no hay inteligencia. O sea, no puedes deducir e intuir algo si tu cabeza no no tiene la información previa para poder hacer después un buen juicio, ¿sí? Entonces, primero nos vamos a ir esta parte de las cosas como más cuadradas, la teoría como así como bien metódica, y ya después ustedes, pero les digo, esta parte de ir viendo las efemérides, a ustedes les va a empezar a hablar el inconsciente. O sea, como nos dijo nuestro amigo tarotista, él
recomienda de que aprendas tarot o te familiarices con el tarot viendo las imágenes. Lo mismo con los gráficos. Los gráficos, conforme los vas viendo una y otra vez, después te empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque hay un momento donde el gráfico también ya se empieza a manifestar, así como una canción, así de que si no le pones atención, pues nada más traes como que la tarareada, ¿no? Pero cuando le pones atención, o sea, ya, te aprendes la canción y no se te olvida. Así mismo pasa con este lenguaje. eh, la gente que, por ejemplo, ya como usted, doña Yola, que no, todavía se le está haciendo difícil, no se preocupe. O sea, relájese, porque es la manera en la que usted va a aprender mejor y lo que alcance a entender, porque después va a ver que conforme pase el tiempo, cosas que pensó que no había entendido, pues las va a empezar a entender. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, pues bueno, si ya no hay más preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hola, hola. Sí, Sí, creo que hay que repasar. sí. Bueno, yo tengo que repasar los símbolos porque yo sí no me sé bien los símbolos. Estos símbolos no te los sabes ni de los signos ni de los planetas. De los planetas, no, de los signos un poquito. Ok. Pues esto también, vamos a ir como descifrando estos símbolos porque miren, de lo que les enseñé ahorita en la clase, ¿qué van viendo que se repite en estos símbolos? O sea, vayan diciéndome, pues veo tal cosa o veo esta figura geométrica de las que vimos. El círculo, el triángulo, el cuadrado. Ajá. ¿Qué es lo que, o sea, qué otra cosa ven que no está tan obvia? Por ejemplo, aquí vemos cruces, ¿no? Ujú. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el sol, un círculo con un punto. El círculo, ¿qué dijimos que significaba? La unidad. Ah, lo eterno. Y es una luz, ¿no? Nos vamos a lo que es obvio. Es una luz. ¿Qué más? Calienta. ¿Qué más? Energetiza. ¿Qué más hace el sol? Es para todos. Es para todos. A todos les sale el sol, como dije. Ajá, ¿qué más? Mucha fertilidad. Claro, ¿qué más? Cuando no tomas sol, ¿qué te pasa? Es frío. Frío. Exacto, tienes frío, te deprimes. Mm. Entonces, ¿qué pasa si no le haces caso a tu sol? O no le haces caso al sol. No estás como Siento tranquilo, a gusto. No vas a Pues estar, no, no sí, vas, no estaría uno a gusto. o sea, exacto, por ejemplo, ahí ya, con este parte de simbolismo, ya podemos empezar a entender qué significa el sol en la carta. O sea, el sol, ¿qué hace? Energetiza, ilumina, eh, hace que haya vida, hace que los nutrientes se estimulen. O sea, no porque tomes sol se te va a activar la vitamina C, sino el sol activa o fija la vitamina C, ¿sí? Pero digamos, es un estimulante. Y eso es parte del círculo, ¿no? Porque es una energía circular que no tiene fin. Y luego acá en el Mercurio vemos una cruz, en la cruz la vimos aquí en el cuadrado. Entonces, el cuadrado, ¿qué significaba? Algo de la tierra también. Ajá, ¿qué más? La tierra. lo estable, lo que une la materia y lo espiritual. Son los puntos cardinales también, ¿no? Entonces, los Ah, puntos sí, cardinales, ¿para qué servían? O sea, ¿para qué sirven en un mapa los puntos cardinales? para guiarnos.
para orientarnos. Entonces ahí ya vemos que hay planetas que nos van a orientar. ¿Qué planetas serían viendo estos simbolismos? Mm, eh, Pues, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Marte, no. Bueno, Saturno puede ser. Saturno, Júpiter Plutón. también tiene una cruz, está como Venus y Plutón y Neptuno también, ¿no? Entonces hay una parte dentro de ese planeta que nos va a orientar, ¿sí? Entonces ahí vamos, ¿qué estamos haciendo ahorita? Como uniendo piezas del rompecabezas. Quédense con esta Está idea. mucho más fácil. ¿Mande? Así está mucho más fácil. Exacto, porque ya no se te va a hacer tan difícil después acordarte, o sea, cómo puedes darle un significado a Mercurio, ¿no? O sea, es muy fácil de que dices, Mercurio rige los procesos mentales. ¿Por qué Mercurio rige los procesos mentales? Por la mitología de Mercurio, ¿sí? O sea, una cosa de que no se los puse aquí, creo que es importante que lo mencione, es de que también mucha de la psicología y de los arquetipos son información que ha estado en el inconsciente de la humanidad generación tras generación. ¿Por qué? Porque lo hemos ido heredando, pero también esos mitos nos hablan del inconsciente colectivo. Entonces, Mercurio es un mensajero en la parte de la mitología, el mensajero de los dioses. Entonces, a Mercurio por eso le dan el tema de procesos mentales, pero aquí vemos que tiene como unas antenitas, que es una media luna que está como conectado, ajá, con la parte emocional. ¿Por qué? Porque los grandes comunicadores, ¿qué hacen? Ustedes piensen en alguien, por ejemplo, Marta de Baile, que es buenísima, o no sé, alguien que les guste, que digan, porque lo que hace una buena comunicación es conectar la emoción, pero que con una energía como, o sea, con una parte como circular, con una energía dinámica masculina que aterriza. Como que te diluye la información y te lo convierte en una emoción para que se te quede. Mira, aquí baja la emoción, se convierte en algo como para dártelo, porque esto es un proceso como el circular de que no acaba y te lo baja. ¿A dónde? A la tierra. Entonces, eso es lo que hace que uno pueda comunicar bien. Por eso Mercurio tiene este símbolo. Luego tenemos aquí a Venus, el círculo, ¿no? Otra vez, una energía que envuelve todo, pero que tiene nada más a la Tierra. Entonces, ¿qué habla de Venus? Pues de cosas terrenales, de placeres terrenales, o sea, de un valor en la Tierra. Ujú. Ok. Ahora vamos con la Tierra. El círculo es el espíritu, ¿con qué? Con su Con- cruz, ¿no? Con el alma. La luna, que aquí está dibujada de este lado, a veces la dibujan así. Esta es fase creciente para el hemisferio norte. eh, y la luna es una conchita que está recibiendo cosas, ¿sí? Pero aquí está recibiendo de arriba y de abajo. O sea, la luna también es circular, pero el símbolo de la luna es no siempre, o sea, digamos, la luna al no ser siempre la misma, por eso es que le cortan aquí un pedazo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay procesos que no siempre son estáticos, como el sol, ¿no? Que el sol, igual, dependiendo la estación del año, lo percibimos diferente, pero no lo vamos a ver así como con la luna cambiar. Y la luna sí cambia. Entonces, esa es la parte de por qué hay está como mordida la luna, ¿no? En el símbolo. Ujú. Marte, aquí nos
pone una flecha. Y esta flecha es un círculo, otra vez, una energía masculina que tira hacia afuera. ¿Por qué? Porque Marte nos hace lograr cosas. Marte es un guerrero que consigue cosas. ¿Y a quién le consigue cosas? Al Sol y a Venus. Júpiter, una luna y una cruz. Entonces, aquí, ¿qué conectamos? La emoción, la dirección y la tierra, o sea, que toque piso. Aquí conecta el piso y esta luna nos está llevando, pero para abajo. Saturno es un planeta del karma. Entonces, por eso la luna está tirando hacia abajo, porque nos está conectando hacia un karma y Júpiter nos está tratando de que salgamos de ese karma. Oh. ¿Sí? Luego, acá tenemos la H de Herschel, que fue quien descubrió Urano, con una cruz y un círculo. Pero acá lo que sostiene a esta cruz es el círculo. O sea, lo que está abajo es esta unidad. Por eso es de que Urano nos hace actualizarnos. La luna, aquí tenemos una luna, que es Neptuno, conectada con la Tierra. La luna es esta parte mágica, la parte de los sueños, el arte también está muy conectada con Neptuno y la música también. Plutón está esta P, que es muy fácil de dibujar, pero como que dice más esta, ¿no? Yo uso más esta para escribir, pero es más, dice más esta, que es la media luna que te ata a la tierra, o sea, son como ciertas cosas como terrenales que te atan a la tierra también. Entonces, así es como también los símbolos se van dibujando. Tienen, otra vez, estos símbolos van y actúan al inconsciente. Aunque no sepas qué significan, tu inconsciente lo sabe porque por millones de años la humanidad se ha comunicado a través de los símbolos. Y acá los signos, estos sí son más fáciles de aprender, pero sí necesitan ubicarlos bien. O sea, como que no, porque son más fáciles de aprender porque los vemos más o los hemos visto más durante nuestra vida en las revistas o en los horóscopos. Los planetas no tanto, pero eso sí serían como dos cosas que les dejo de tarea para la siguiente clase. Y también que se queden con esto. O sea, con que se lleven esto y no se les olvide, ya tenemos ahora sí que la batalla ganada por hoy. Ok. ¿Vale? Círculo, cuadrado y triángulo. Así, pero súper bien. Si pueden ustedes y les gusta el tema, pues investiguen más. Si no, pues si hicieron notas o después vayan a ver la clase nuevamente para que tengan esto que les diga, que ya no se les olvide. ¿Sale? Círculo, cuadrado, triángulo y los símbolos. Ok. ¿Sale? Sí. Entonces, por allá todos los demás que están muy calladitos están bien. Sí. Comió la lengua el ratón. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente jueves. Sí, gracias a ti. Gracias. Gracias, Ari. No, gracias a ustedes. Nos vemos.
Bye. Bye bye. ¿Cómo dijo?